Muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, celebrando como todos los jueves nuestro culto en casa. Así que invito a cada uno de ustedes para que en el lugar donde se encuentren demos gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey Celestial, te damos gracias, oh Señor, por este día que tú nos regalas, por la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia, bendito Dios. Gracias te damos, oh Señor, por todas tus misericordias y maravillas que haces en nuestra vida, bendito Rey. Entregamos nuestras faltas, nuestras culpas, bendito Dios, y te pedimos perdón, Señor, si hemos hecho cosas que a ti te desagraden, bendito Rey. Límpianos, Señor. Permítenos entrar dignos delante de tu presencia, Señor, para poder glorificarte, para poder adorarte, para ser ese pueblo de adoradores en espíritu y en verdad, ese grupo de personas que tú amas y que estás buscando, bendito Padre Celestial. Que todo lo que hagamos, Señor, siempre lo hagamos solo para glorificar tu nombre, bendito Rey. Padre Santo, y te pedimos, oh Dios, que a través de tu palabra, Señor, seas tú dándonos vida, que a través de tu palabra seas tú transformando todo lo que nosotros somos, mi Rey. Padre Santo, te pedimos que envíes a tu Santo Espíritu para que sople, Señor, aliento de vida sobre nosotros, para que nos convenza de pecado, Señor, y que a través de tu palabra, oh Dios del cielo, seamos personas nuevas, transformadas, así como tú quieres, bendito Rey. Tú nos ya has llamado ante tu presencia, nos has elegido como tu real sacerdocio, Señor. Por eso hoy nos presentamos ante ti, bendito Dios, confiados, Padre, en que tú inclinas tus ojos, tus oídos, tu corazón hacia la oración de tu pueblo, bendito Rey. Hoy entregamos, Señor, cada persona, bendito Dios, que se congrega en esta noche a través de estos medios, bendito Dios, todos aquellos, oh Señor, que han dispuesto su corazón para poder servirte y adorarte, bendito Dios. Sabemos que tú tomas el control, Señor, de todo lo que nosotros somos, de nuestra vida y de esta palabra, bendito Padre Celestial. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, mis hermanos. Como todos los jueves, entonces, seguimos nuestra secuencia y para hoy nos corresponde Números, el capítulo 8. Y nuestro tema de hoy, sacerdotes de Dios. ¿Qué es un sacerdote? Se dice que un sacerdote es una persona encargada de celebrar rituales religiosos, pero más allá de celebrar esos rituales religiosos, un sacerdote es el intermediario, es el encargado de acercar al pueblo hacia Dios. Por lo tanto, entonces sabemos que un sacerdote es alguien muy importante porque tiene esa misión de acercar al pueblo a Dios. Veamos que Dios nos dice entonces que es muy importante ser esa luz. Los sacerdotes entonces son esa luz, aquellos que muestran el camino también a las demás personas. Veamos lo que nos dice en el versículo 1 de Números 8. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que cuando instale las 7 lámparas, estas deben alumbrar hacia el frente del candelabro. Entonces Aarón hizo tal como el Señor le ordenó a Moisés y ubicó las lámparas de forma que quedaran alumbrando delante del candelabro. Vemos ahí entonces cómo Dios nos muestra la importancia de que esa luz esté bien ubicada, de que siempre esté al frente, de que permita ver. Y los sacerdotes estamos llamados para eso, para ser también esa luz. Sabemos que Cristo es nuestra luz, que Cristo ha sido esa luz en nuestra vida. Cristo ha venido a iluminar nuestro camino en medio de la oscuridad. Y esa misma enseñanza o ese mismo mandato está dejado hacia las personas que servimos a Dios. Algunos pensamos que los sacerdotes simplemente son aquellos que han sido elegidos por alguna institución o son elegidos por alguien en específico. Pero sabemos que Dios es el que nos ha llamado a ser ese real sacerdocio. Vamos a ver qué nos dice Lucas 11:33. Nadie enciende una lámpara para esconderla o para ponerla debajo de un cesto. Por el contrario, la pone sobre el candelero para que los que entren tengan luz. Entonces vemos que dice un sacerdote está llamado a hacer luz, a llevar a otras personas a esa claridad de Cristo. Cristo ya hizo eso por nosotros, al ofrecer Él su sacrificio. Sabemos que nos dio esa oportunidad.
El Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y Él es nuestra luz. Y nosotros también estamos llamados a hacer luz hacia las demás personas. Por eso nos dice que es importante que la luz o que una vela esté encendida sobre un candelabro, que esté siempre al frente, que pueda irradiar luz para aquellas personas que lo necesitan. Los cristianos o los servidores de Cristo deberíamos hacer esa actividad de ser luz ante los demás. Es nuestro deber, es nuestro mandato. Lastimosamente, muchos cristianos simplemente nos congregamos en algún lugar solo por obligación, solo porque toca, o llevados o necesitados de un milagro. Lo único que muchas veces al cristiano le interesa es que sus peticiones o sus milagros sean cumplidos, pero no le interesa ser ese intermediario ante los demás, ni mucho menos ser luz ante las demás personas. Cada quien trata de ejercer ese cristianismo de una manera egoísta, cada quien vela simplemente por sus propios intereses y se olvida de las necesidades de las demás personas. Por eso es tan importante que un sacerdote entonces sea luz y pueda ayudar a otros a salir de la oscuridad. Segundo, debemos saber que Dios es el que nos escoge. Veamos qué dice en el versículo 5 de Números 8. El Señor le dijo a Moisés: toma a los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Dios es el que escogió a la tribu de Leví. En ese entonces, los sacerdotes eran los de la tribu de Leví, y fue el mismo Dios quien los escogió y les dio ese privilegio de ser sus sacerdotes, de ser sus siervos, de ser aquellas personas encargadas de trabajar en el templo, encargadas de hacer los sacrificios, encargadas de mover o de limpiar o de utilizar aquellas cosas consagradas. Pero más que eso, como decíamos en un principio, su labor sacerdotal estaba encaminada a llevar al pueblo hacia la cercanía de Dios, a través de los sacrificios, a través de las diferentes rituales. Esa era la labor, llevar al pueblo a que se acercara a Dios, a que si habían cometido algún tipo de error, de equivocación, pues lo pudiesen enmendar. Y vemos entonces que Dios escogió a una tribu específica, a los levitas, pero sabemos que a través del sacrificio de Cristo, ahora nosotros, los gentiles, también tenemos esos mismos privilegios. Veamos lo que nos dice en 1 de Pedro 2, el versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los ha llamado a salir de la oscuridad para entrar en la luz maravillosa. Miren lo que nos dice ese versículo. Dice que Dios es el que nos escogió, que Dios nos escogió para ser su real sacerdocio, para ser una nación santa. Ahí nos dice que Él nos escogió y también nos dice para qué nos escogió. Dice que nos escogió para que anunciemos sus mandamientos, para que anunciemos su verdad y para que llevemos a otras personas a esa cercanía, para que seamos luz hacia las demás personas. Estábamos viendo entonces la importancia de ser esa luz, la importancia de que esa vela siempre esté puesta del lado correcto y en la altura correcta para que pueda alumbrar hacia los demás. Y eso es lo que nosotros somos. Dice, somos real sacerdocio, somos un pueblo que Dios eligió. ¿Para qué? Para que anunciemos sus buenas noticias y para que seamos luz, para que podamos llevar a otros a encontrar ese camino correcto. Muchas personas están tal vez fundidas en el alcoholismo, muchas personas están tal vez metidas en drogas, metidas tal vez en adicciones, o sencillamente se encuentran en amargura, en tristeza, en soledad. Son personas que se encuentran en esa oscuridad simbólica, en esa oscuridad en la que no saben qué hacer con su vida, en esas que no saben qué decisiones tomar. Se encuentran aprisionados y no ven una solución.
Y para eso entonces estamos llamados nosotros, aquellos que servimos a Dios. No solamente aquellos sacerdotes que han sido llamados simplemente porque alguien los eligió, sino que somos aquellos que de corazón tenemos un corazón de sacerdote, un corazón de pastor que se encargue de cuidar y de proteger a esas ovejas. Vemos que a lo largo de la vida, a lo largo del cristianismo, cada vez se levantan más y más congregaciones, cada vez se levantan más pastores, más líderes, muchos tal vez, pero no todos tienen un corazón de pastor, no todos tienen un corazón de líder o un corazón de siervo. Muchos han llegado al cristianismo, como decimos, simplemente buscando satisfacer su propia necesidad. Otros han llegado al pastorado simplemente porque los eligieron, porque les toca, porque tal vez es un trabajo, porque no sabe qué hacer, entonces es una manera de subsistir. Otros lo hacen tal vez por fama, otros lo hacen simplemente por figurar. La palabra de Dios nos dice que hay muchas personas que predican a Cristo, pero solamente llevados por su vanidad, solamente llevados por satisfacer su propia necesidad, pero que no lo hacen con un corazón sincero. Dios entonces nos dice en esta tarde, en esta noche, que estamos llamados a ser sacerdotes, pero unos sacerdotes con corazón sincero, unos sacerdotes dispuestos a estar al servicio de Dios y al servicio también del pueblo, que podamos llevar a ese pueblo a la cercanía con nuestro Padre Celestial. Nos dice entonces que como sacerdotes somos esa luz, somos encargados de predicar su palabra y de ser también luz en la oscuridad. Que Dios es el que nos elige, no somos nosotros mismos, no somos tal vez por nuestras propias habilidades ni por nuestras propias aptitudes, sino que simplemente es porque Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a ser parte de ese real sacerdocio y de esa nación santa. Veamos ahora lo que nos dice en el versículo 7. Esto es lo que debes hacer para purificarlos. Rocía sobre ellos agua de purificación. Haz que se afeiten todo el cuerpo y que laven su ropa, así quedarán purificados. Mire que dice que Dios escogió a esos sacerdotes, escogió a los levitas, pero era necesario que se purificaran, era necesario que limpiaran su ropa. Eso nos da a entender que los levitas no eran personas perfectas. Esos sacerdotes no eran perfectos, tenían falencias y tenían debilidades, y por eso era necesario purificarse, por eso era necesario lavarse, para poder entrar limpios ante la presencia de Dios. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que tal vez nosotros no somos los mejores, puede ser que tal vez nosotros no somos los más santos. Reconocemos que hay muchas cosas dentro de nosotros que tal vez a Dios le desagradan. Aún hay faltas dentro de nosotros, aún hay cosas en nuestro corazón que no son agradables a Dios. Aún hacemos o decimos cosas que tal vez van en contra de lo que Dios quiere. Pero también nos da a entender que somos personas imperfectas, pero que Dios nos puede hacer perfectos, que es Dios el que nos purifica, que es Dios el que nos limpia y nos lava de toda culpa. Dios les decía a los sacerdotes, era necesario que ellos se limpien, era necesario que ellos se laven para poder entrar dignos ante la presencia de Dios. Y hoy Dios también nos dice eso. Todos estamos llamados a hacer ese real sacerdocio, pero es necesario limpiar nuestro corazón. Tal vez en la antigüedad lavaban sus ropas de manera física. Hoy en día dice, limpia y lava tu corazón.